En el árbol frondoso de Cristo tomamos gratis de la fuente del agua viva. Por mucho que nosotros creamos que pudiéndonos apartar de Cristo podemos obtener a Dios, es fatuo y vano nuestro existir, por la sencilla razón de que nadie va al Padre si no es precisamente a través de Cristo. Precisamente la roca brotó el agua, y esa agua es Cristo para alimentar a una muchedumbre. En concreto, nos damos cuenta de que en realidad nuestro servicio ha de ser desinteresado, que no hemos de ponerle un precio a nuestras cosas, que no le hemos de poner una etiqueta a lo que tenemos, o que no podemos, por tanto, encasillar en una definición el sentido de nuestra existencia. Porque en realidad es muy absurdo pensar que podemos apartarnos a izquierda o a derecha del camino, pensando en realidad que todos los caminos conducen a Roma. En concreto, si yo me encuentro en Cartago y sé desde Cartago dónde está Roma, si cojo en otra dirección distinta no llegaré a Roma. Llegaré a otro punto X que yo no sé cuál será, pero que no será Roma. Por lo tanto, si de Cartago a Roma hay un vuelo Y que me lleva allí, lo que yo no puedo en el aeropuerto es tomar otro avión que me lleve a otro sitio y pensar que de ahí tomaré un nuevo avión Z que me lleva al punto X de Roma. Lo que quiero tratar yo de comprender, pues aquí no se trata de explicar, lo que quiero tratar de comprender precisamente es eso, que no es posible llegar a Dios si no es a través del misterio de Cristo. Y digo esto porque es verdad, porque normalmente ensoberbecemos nuestros corazones y nos damos en la creencia de que con nuestro poco saber estamos abarcando mucho. Mas, sin embargo, no estamos abarcando absolutamente nada más que miseria, hambre y sacrificios. Y lo importante es la misericordia y el conocimiento de Dios. Por ello, en el árbol frondoso de Cristo, yo bebo gratis del agua viva. Así que no es importante beber del agua de los pozos, beber del cáliz de la ira de Dios, por la sencilla razón de que, en principio, nos damos cuenta de que en la profundidad del pozo no podemos hallar agua limpia, sino turbia. Es más, en el mismo pozo encontramos precisamente que en su superficie el agua no llega a ser enteramente limpia, sino que por estar contenida en piedras, la misma agua allí estancada ha ido aportando sus residuos a las paredes que la contienen, y así ha dejado de ser un agua cristalina y un agua pura. Sin embargo, es un agua que nuestros camellos pueden beber cuando estamos en el desierto. En concreto, cuando podemos beber de ese pozo, cuando Jesús mismo pidió a la samaritana. Pero en realidad lo que quiero tratar de entender y lo que quiero tratar de explicar es lo siguiente. Que en el pozo no son aguas como cuando brotan de la piedra. Cuando el agua brota de la piedra se forma una cascada y esa cascada normalmente en la caída de agua, en esa caída de tensión llega verdaderamente a cristalizarse, se hace cristalina. Y cuando cae, cae con mucha fuerza, pero el agua que más adelante se representa, cuando ya el río fluye a través de esa energía potencial que parte del agua, nos damos cuenta que viene a ser cristalina. Ahora, depende mucho del cauce que lleva el río, porque normalmente podemos encontrar que al ser poco llano el río, puede ser vadeado por muchos pies, por mucha muchedumbre, y en este caso, una vez que ha pasado la muchedumbre, encontremos que el río ha sido completamente sucio. Pero como seguimos recibiendo a través de esa energía potencial que proviene del agua en cascada, llegará un momento en que el cauce aquel quedará seco porque ha sido cambiado su propio cauce. Porque dependiendo precisamente de esa fuerza, podemos en realidad caminar por el camino real, sin necesidad, por un lado, de apartarnos de la izquierda de ese camino, tratando de un medio o de otro de apartarnos a su derecha. Pero lo que sucede en el pozo es algo más concreto, porque al estar allí el agua totalmente estancada, por más que el pozo lleguemos a limpiar, que quede sus paredes muy limpias y que quede su fondo muy limpio, al verter allí el agua, es un agua muerta que no fluye, que está estancada y es un agua limitada. Así que es importante beber del agua viva, no del agua estancada. Por eso precisamente Jesús le dijo, si supieras quién es el que te pide de beber, le pediríais y te daría agua que no te daría más sed. Verdaderamente debéis de beber del agua que brota de Dios, del agua que brota de la roca,
debéis beber del agua de Cristo. No debéis beber mi agua, no debéis beber el agua del pozo, porque el agua del pozo proviene también de la misma roca, pero es porque así lo quiere el Padre. Y si es agua del pozo al provenir de la misma roca viene a ser agua del pozo, es para que vengan a brevar los dromedarios, para que vengan a brevar las caravanas cansadas del desierto. Así que no es bueno que bebáis del cáliz de la ira de Dios, es bueno que bebáis del cáliz que os permita a vosotros no tener más sed. Yo sé que seré completamente llenado y vaciado de nuevo, porque al ser agua del pozo, mi único mérito consiste simplemente en tomar y dejar, en dejar y tomar. Así que yo tomo gratis del agua viva, de la fuente que brotó de la roca del Padre. Por eso no es importante que bebáis de mi cáliz, por la sencilla razón de que es algo a lo que yo solamente puedo acceder. Jesús os lo dijo, de mi cáliz beberéis. Pero yo os digo que de mi cáliz no beberéis, sino que beberéis del cáliz de Jesús. Por otra parte, yo quiero que reconozcáis en mí solamente el lugar que yo ocupo. Ya os digo que en concreto el agua del pozo solamente sirve para abastecer momentáneamente, pero el agua que brota directamente de la roca, de esa agua no tendréis más sed. Si yo he querido beber del cáliz de la ira de Dios es porque a mí me concierne beberlo, por la sencilla razón de que yo he de cumplir las cosas del Padre. Y mirad que os digo que he de cumplir las cosas del Padre y no os digo como os dijo Jesús en otro tiempo, debo cumplir de las cosas de mi Padre. En realidad, en concreto, estamos pisando terreno muy delicado y estamos pisando terreno que nos conlleva precisamente a aceptar que en realidad el Padre y el Hijo son uno solo. Cuando así os deis cuenta de esa realidad, podéis en concreto resplandecer en vuestra luz. Por eso, porque podéis caminar en vuestra propia luz, es por lo que os han traído al mundo, precisamente para que brilléis con vuestra propia luz. En concreto, sabéis que todo existe unido, que nos encontramos unidos a Dios, y si nos encontramos unidos a Dios, también lo estamos al Hijo. Por eso Él lo dijo claramente, tomará de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío. En realidad, yo he de seguir tomando del Padre, por la sencilla razón de que en concreto, cuando su presencia llega a ser como una roca, yo no puedo conocer a otro que no sea el Padre. Miremos tranquilamente, muy sosegadamente, todo esto cuanto hemos querido decir y todo esto cuanto hemos querido traslucir. En concreto, no nos podemos apartar ni a la derecha ni a la izquierda del camino real. Si hemos tomado el camino real, hemos de seguir en ese camino y si nos dicen que es por aquí, no debemos ir. Y si nos dicen que es por allí, tampoco. Lo que debemos hacer es simplemente, si Dios es el camino, pues seguir en ese camino. Recordad que a través del desierto fue llevado el pueblo de Israel para sentarlo en la tierra prometida, pero aquí no se trataba de quién llevaba al pueblo, sino en lo concreto era una comunión del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo. Por la sencilla razón de que en concreto lo que quería Dios era el pueblo, de ahí que muchas veces cambió a sus jefes. En realidad, lo que quiero expresar en cuanto a mis sentimientos se refiere, es que Dios hizo habitar al pueblo en principio en Moab. ¿Qué quiero decir yo con esto? Veamos a ver. Vamos a tratar de esclarecerlo un poco. Cuando Dios llevó al pueblo, y digo Dios llevó al pueblo, porque por otra parte tenéis que daros cuenta de que si a Cristo le mataron, habrá de venir el propio Dios a hacer el juicio. Habrá de venir el propio Dios a arrasar con los que quieren quedarse con la viña. Por otra parte, es importante que os deis cuenta que, en concreto, vosotros podéis beber del cáliz de Jesús, del cual no tendréis más sed. Pero yo puedo beber del cáliz de Dios, que es el cáliz de la ira de Dios. Si bien el cáliz de Cristo es el cáliz de salvación, yo he de beber del cáliz de la ira de Dios, por la sencilla razón de que no he de hacer lo mío, sino de hacer la voluntad del Padre. Por ende, es preciso que os deis cuenta que estas mis palabras no son mis palabras las que vosotros escucháis, sino que son palabras de Dios porque en concreto es el único que me permite hablar. Estos pensamientos no son mis pensamientos, son pensamientos de Dios porque es el único que me permite pensar. Esta ira no es mi ira, es la ira de Dios. En concreto, yo quiero que os deis cuenta que en realidad no existo para mí mismo, sino que existo para Dios única y exclusivamente, que mi misión no es mi misión, sino que es la misión de Dios. Si cada uno de nosotros llegáis a comprender este principio, no comprenderíais absolutamente nada, por la sencilla razón de que todo está consumado. Mi tierra es árida,
tierra es un desierto. Mi tierra es el más vasto universo. Esa es la tierra que yo conozco, el universo, además con U mayúscula. Y si en realidad el universo es infinito, yo me daré cuenta que por más sitios que yo quiera llegar, nunca podré salir de la casa del Padre. Por otra parte, si de seguir un camino real, si deseo un camino recto, yo sé en concreto estas cosas, yo las entiendo, pero vosotros no queréis entender. Y yo las entiendo porque también voy al Padre y el Padre me da lo que he de hacer. Pero vosotros aún no vais al Padre, porque el Padre aún no os da lo que tenéis que hacer. Pero llegarán días en que se secarán las aguas, entonces brotará lo sembrado. Porque el cáliz de la ira yo lo bebí hasta el final, ya vosotros no tenéis que beber. Porque el cáliz de la ira yo lo bebí hasta el final, ya vosotros no tenéis que beber. Hasta la última gota de ese cáliz de la ira de Dios ha sido saciada en mi interior, pero sigo teniendo hambre. En cuyo caso, si en mis entrañas siento hambre, empezaré por devorar todo lo que encuentre a mi paso, empezaré a consumir todo lo que vea a mi alrededor. Porque mi corazón ha sido probado por el crisol y salió victorioso. Es que puede ser labrado en aras del Señor, es que puede ser labrado en aras de Dios, y es que puede ser labrado en aras del Padre. Pero no olvidéis que aparte de mi corazón, que aparte de mi hambre y mi sed de justicia, también está un factor mucho más importante. Ya no os digo, cuando veáis al Hijo del Hombre, sino que os digo, cuando veáis al propio Dios venir en su gloria. Pero es necesario que creáis ahora, no cuando venga la gloria de Dios, porque entonces vendrá para hacer justicia, para hacer su justicia. Y si vosotros habéis creído desde ahora, y no desde después de que esto sucede, mirad que ya os digo desde antes, porque soldado avisado no muere en guerra. La batalla que aquí se va a presentar va a ser una batalla celestial, va a ser una batalla muy grande, y yo sé de parte de quién estoy.